¿Estás pensando en el nombre Eduardo para tu hijo? ¿O quizás tú mismo te llamas así y quieres descubrir todo lo que encierra este poderoso nombre? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te hará ver el nombre Eduardo con otros ojos. Este nombre no solo lleva siglos de historia a cuestas, sino que está cargado de simbolismo, profundidad emocional y una fuerte energía de responsabilidad, trabajo y sabiduría. Origen del nombre Eduardo. El nombre Eduardo es uno de esos nombres clásicos que han trascendido generaciones y fronteras. Su origen ha sido motivo de discusión entre historiadores, ya que unos lo ubican en la tradición anglosajona de Inglaterra, mientras que otros aseguran que su raíz es germánica, es decir, procedente del antiguo alemán. Lo cierto es que proviene de las palabras Ead, que significa riqueza o prosperidad, y Wear, que quiere decir guardián o protector. Por lo tanto, el significado más aceptado de Eduardo es el guardián de la riqueza o el protector de los bienes. Este nombre fue muy utilizado por la nobleza europea, especialmente por reyes y santos, lo que le otorga un aire de grandeza y responsabilidad. Uno de los portadores más célebres fue Eduardo el Confesor, rey de Inglaterra en el siglo XI, venerado como santo por su bondad, justicia y profunda espiritualidad. Personalidad y energía del nombre Eduardo. Las personas llamadas Eduardo suelen tener una personalidad profunda, reservada y altamente racional. No son de los que se abren fácilmente, pero cuando lo hacen, demuestran ser seres muy leales, empáticos y justos. Su esencia combina una mente lógica con un corazón que busca el bienestar de quienes le rodean. Veamos en detalle sus características. Intelectual y analítico, Eduardo tiene una mente privilegiada para analizar, razonar y entender problemas complejos. Por eso, muchos Eduardos se destacan en áreas científicas, tecnológicas, académicas o filosóficas. Siempre están buscando nuevas ideas, y no se conforman con lo superficial. Amante del conocimiento, es curioso por naturaleza. Tiene una sed constante de aprender y entender el mundo que lo rodea, y muchas veces se convierte en un investigador incansable, reservado pero leal, aunque al principio puede parecer distante o frío, una vez que confía, se convierte en un amigo fiel, de esos que escuchan sin juzgar y siempre tienen un consejo inteligente que dar. Espíritu de trabajo y compromiso. Eduardo es perfeccionista. Le gusta que las cosas se hagan bien, aunque eso implique repetir una tarea varias veces. No se conforma con lo mínimo, busca siempre la excelencia en todo lo que hace. Creatividad racional, aunque parezca una contradicción, su creatividad no es caótica, sino metódica. Eduardo es de los que transforman ideas en planes sólidos y ejecutables. Eduardo en el amor y las relaciones. El plano afectivo para Eduardo es quizás donde se le ve más introspectivo y cauteloso. No entrega su corazón fácilmente. Necesita tiempo para confiar y conectar emocionalmente. Muchas veces, su pareja puede sentirse frustrada por la falta de demostraciones afectivas o por su tendencia a enfocarse demasiado en el trabajo o sus pensamientos. Sin embargo, cuando Eduardo se enamora de verdad, es un compañero leal, que da estabilidad y compromiso. Protege a su pareja con firmeza y cuidado, como si fuera un escudo. No es muy romántico en el sentido tradicional, pero demuestra amor con acciones concretas y dedicación. En el matrimonio, Eduardo se convierte en un pilar fundamental. Es un esposo responsable, atento a su familia y muy involucrado en la educación de los hijos. Enseña con el ejemplo, con rectitud, valores y constancia. Aunque no sea el más expresivo, su amor se refleja en su deseo de que su hogar esté en paz y armonía. ¿Cómo se escribe Eduardo en otros idiomas? El nombre Eduardo, al ser tan antiguo y noble, ha cruzado fronteras y se ha adaptado en muchos países con ligeras variaciones. Estas son algunas de las formas más conocidas. En italiano, Edoardo. En francés, Edouard. En inglés y alemán, Edward. En portugués, Duarte. En polaco, Edward también, pero con pronunciación distinta. En ruso, Edvard. Como puedes ver, es un nombre con resonancia universal, que se adapta sin perder su esencia poderosa. Onomástica y santoral de Eduardo. El día de celebración de San Eduardo se conmemora cada 13 de octubre. En especial se recuerda a San Eduardo el Confesor, rey de Inglaterra que vivió en el siglo XI y fue canonizado por su santidad, humildad y justicia. Fue uno de los últimos reyes anglosajones y es venerado como un modelo de rectitud y fe. Su vida estuvo marcada por una profunda devoción espiritual, una política justa y un amor sincero hacia su pueblo.
Su figura todavía es respetada por quienes buscan un modelo de liderazgo basado en valores morales y fe inquebrantable. El nombre Eduardo no es solo un conjunto de letras, es un nombre que vibra con fuerza, con sabiduría, y con una gran carga emocional y espiritual. Llevar este nombre es como portar una armadura antigua. Quien lo lleva tiene el compromiso de proteger, de guiar, de construir y de dejar una huella positiva en quienes lo rodean. Si estás considerando este nombre para un hijo, estás eligiendo uno que representa inteligencia, nobleza, fuerza interior y compromiso con la verdad. Y si tú te llamas Eduardo, que sepas que llevas contigo una energía especial. Eres mucho más que un nombre, eres un guardián de ideas, de sueños, de personas y de caminos. ¿Te gustó este análisis del nombre Eduardo? Déjanos en los comentarios si conoces a algún Eduardo que encaje con esta descripción o si tú mismo eres un Eduardo orgulloso de tu nombre. Suscríbete para más significados de nombres.